Muy buenas noches, hermanos. Gracias por acompañarnos en nuestro estudio del libro de Eclesiastés. Este y todos los viernes pues tratamos este tema a las 8 de la noche. Aquellos que recién pues están siguiéndonos, los invitamos a conectarse con nosotros, a seguirnos en este día, todos los viernes a las 8 de la noche. Así que vamos a seguir enseñando, vamos a seguir escudriñando lo que Dios tiene para nosotros en este maravilloso libro de Eclesiastés, donde Él habla pues a lo más profundo de nuestro ser. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque permites que pues todos los días podamos tener un estudio de tu palabra, Señor, de los diferentes libros de la Biblia. Gracias, Padre Santo. Señor, todos los viernes estamos tratando de este libro de Eclesiastés, así que abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, que podamos ser confrontados, que podamos ser animados, que podamos ser consolados y que al mismo tiempo, pues, Señor, nos invite a reflexionar sobre nuestras vidas, aquellas cosas que tenemos que renunciar, aquellas cosas que tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir, Señor. Padre Santo, pues enseñoréate tú en todo lo que hablemos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, le damos la más cordial bienvenida, pues este es nuestro 14º mensaje del libro de Eclesiastés, a quien hemos denominado pues servir y no servirse de los demás. Está en el capítulo 5, los versos pues del 8 al 9. Vamos a leerlo. Y la escritura nos dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viereis en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y otro más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Pues bien, vamos a ver qué es lo que nos dice pues Salomón en estos versículos que acabamos de leer, ubicándonos dentro del contexto en el que estamos predicando, pues la semana pasada vimos que Salomón hizo una visita al templo y en el templo pues encontró algunas deficiencias, miró que había pues habían formas de adoración que no eran pues exactas, formas de adoración hipócritas, ¿no? Que la gente entraba y salía pues tan igual o peor que cuando entraba. Al mismo tiempo encontró también deficiencias en la oración y también en cuanto al cumplimiento de los votos o aquellos cumplimientos de los compromisos que hacían con Dios, ¿no? En donde pues el corazón del hombre trataba de no cumplirlos. Entonces eso, pues Salomón se da cuenta. Y ahora sale del templo y como que marcha pues al edificio donde se reúnen pues las personas que administran y gobiernan la ciudad, o sea, el ayuntamiento, podríamos decirle así, donde él nuevamente es testigo pues de cómo los políticos corruptos oprimían a los pobres. O sea, los funcionarios del gobierno violaban la ley y usaban su autoridad para provecho propio y no para servir a los ciudadanos. Y estas prácticas estaban condenadas, pues, en las escrituras, justamente en las que la ley fue recibida por Moisés y las dio. Y muy claramente se establece, pues, cómo se debe administrar justicia. Y vamos a leerlo, está en Levíticos, en el capítulo 19, el verso 15. Y dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Desde ya las escrituras, pues, nos dicen, no inclines la balanza ni a uno ni a otro lado.
mantente firme, administra verdadera justicia. Por otro lado, también en Deuteronomio 24:17 nos dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Entonces son exhortaciones, instrucciones del Señor que les da muy claramente para poder pues administrar correctamente la justicia. Entonces, lo que pasaba en ese momento, cuando entra Salomón, ahí se da cuenta de que los funcionarios pues violaban la ley de Dios y usaban pues esa autoridad que tenían para beneficio propio. Entonces uno se pregunta y dice, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? Y esto sucede porque las injusticias en el mundo y en particular pues la opresión de los pobres son consecuencia pues de una profunda carencia de respeto a Dios y al hombre mismo. Y no nos olvidemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, las injusticias suceden simplemente por eso, porque hay una carencia de respeto, en primer lugar, a Dios y a los hombres. Y pues los hombres han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Salomón, pues mirando esto, nos dice una cosa, ¿no? Que tenemos que reflexionar. Dice, no te maravilles de eso, no te maravilles de estas injusticias. Ahora bien, él no estaba aprobando estas prácticas ilegales, pero sabía él muy bien acerca del corazón humano y qué es lo que podía esperar, pues, del comportamiento humano dentro de la burocracia, pues, de Israel. Salomón explica muy claramente, dice, no te extrañes, cuando una misma persona que está puesta en eminencia es capaz de oprimir y aprovecharse del pobre. Cuando éste tal vez debería ser pues la voz de aquellos que no la tienen y defensor de la causa de aquellas personas que son desvalidas o que se sienten pues oprimidas. No te extrañes de esto, dice. ¿Por qué? Porque la soberbia y la soberanía y la rebeldía hacia Dios, que Él es la suprema autoridad, está en todos los niveles, en el corazón de todas las personas. En el corazón de las personas siempre existe pues esa soberbia y rebeldía hacia Dios. Por eso, pues Salomón dice, no te extrañes. En otras palabras, él también nos está diciendo entre líneas que si nosotros nos comenzamos a meter las narices o comenzamos a hurgar dentro del gobierno, no nos asustemos, pues, si encontramos corrupción, si encontramos injusticia o si encontramos explotación. El gran palacio, pues el gobierno, siempre tiene un problema de gente que parece pues que fuesen termitas, que les gusta estar pues alimentándose uh, uh, sin trabajar, sin esforzarse, ¿verdad? Y la explotación pues se filtra de un subalterno a otro, se viene trasladando continuamente y no hay final para eso. Pues uno es corrupto desde arriba, corrupto, 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 corrupto y se sigue llevando. Y nada parece que pueda cambiar al respecto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué llega a esa conclusión Salomón? Y es que vamos a poderlo, vamos a observarlo o si lo comparamos de repente con la iglesia, ¿no? La iglesia sabemos que es imperfecta, la iglesia somos tú y somos yo, y yo también, ¿verdad? O sea, la iglesia es imperfecta. ¿Por qué? Porque está hecho de carne y hueso.
somos nosotros, las personas, los seres humanos que formamos la iglesia. La iglesia no está conformada por ladrillos, no, no es de infraestructura. La iglesia somos nosotros. Y lo mismo es el gobierno. El gobierno pues también está dado por personas de carne y hueso. Entonces, las instituciones humanas siempre caen presas pues de corrupción. ¿Debido a qué? A la presencia de riqueza y también a la presencia del poder. Y esto principalmente afecta a los gobiernos más que a las otras instituciones, ¿no? O de repente en menor implicancia. Entonces, ante esta situación de que tanto el gobierno, ¿no? El gobierno está compuesto por seres humanos, por seres de carne y hueso, y en donde siempre pues está también presente el dinero y el poder, pues esto nos hace pensar que debemos conservar un cierto nivel de pesimismo realista al decir pues que las prácticas de la corrupción y de la injusticia pues siempre van a estar presentes. Y es que debemos esperar de que el sistema pueda fallar continuamente de repente, pero está en nosotros en que podamos lavar esas manchas de cuando en cuando y tratando pues de tener la ropa limpia principalmente uh, de, de las esferas del gobierno, en donde podamos pues hacerles notar sobre las cosas que están haciendo mal y que podamos pues ayudar a que el asunto el gobierno pueda ser lo más puro y limpio que pueda darse. Y esto implica pues que debemos pues ayudar o contribuir a la buena marcha de las instituciones burocráticas. Pero al mismo tiempo, también esto nos debe nos debe ayudar a ayudar a las personas o a los funcionarios que son pues honrados y honestos. Uh, todo el sistema que se ha creado, todo el sistema que se ha establecido pues en todo gobierno, pues hay un sistema y este sistema nos debe ayudar pues para sacar de raíz a aquellos que traicionan la confianza. Pero por más que utilicemos todo el sistema pues para sacar de raíz, ¿no?, aquellas personas que han traicionado la confianza, pues simplemente también tenemos que ser realistas en que no alberguemos pues muchas ilusiones en que la maquinaria gubernamental pueda seguir funcionando perfectamente. Es muy difícil que pueda suceder ello. Y este es el punto de Salomón, ¿no? El Salomón deja muy claro que no se puede evitar la corrupción, porque la corrupción se filtra pues por debajo, a escondidas, en forma oculta y en forma solapada. Siempre en nuestro país, por ejemplo, hemos estado viendo y todos se han levantado la bandera de la corrupción. Y yo me acuerdo, desde este tema de la corrupción, pues se viene tratando fuertemente desde el año 2000, fuertemente en donde salieron a la luz, pues fuertes niveles de corrupción en nuestro país, donde un presidente renunció, vino el otro enarboló la bandera, se levanta la bandera de la corrupción y cae también, y el otro, y el otro, y el otro, y los últimos presidentes que hemos tenido, todos han caído en altos niveles de corrupción. Y es que la corrupción se filtra pues hacia abajo, una capa
y otra y otra y otra, y los gobernantes caen lamentablemente en ello. Y no solo eso, sino que también pues vemos que en las esferas del gobierno se hacen inversiones, se hacen gastos, ¿no? Sobre pretextos pues para atender asuntos de hambre, asuntos de enfermedad, o de repente para ayudar a un determinado sector de la población. Hoy podemos ver esto pues a raíz de de la situación por la que estamos pasando, por esta pandemia del COVID-19, vemos pues que el gobierno ha hecho muchas inversiones, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, para tratar de ayudar a los necesitados, y vemos que muchos líderes, muchos funcionarios, pues, eh, pues en vez de ayudar a los demás, han enriquecido sus bolsillos. Por otro lado, también se han realizado grandes licitaciones para comprar mascarillas y todos los instrumentos para que puedan enfrentar la pandemia, y también vemos que algunos pues se han enriquecido, han llenado sus bolsillos a través de esto, a través de los bonos repartidos también. Entonces, en todas las áreas hemos visto altísimos niveles de corrupción. Se invierte pues o se recoge grandes cantidades de dinero, y en vez de ser pues humildes mayordomos para servir al pueblo, los funcionarios pues se embolsan grandes cantidades de dinero como ganancia personal. Y también pues si revisamos todo cómo reaccionamos, vemos que gastamos una gran cantidad de energía pues recriminando estas cosas. Y debemos hacerlo también, ¿eh? Por si acaso, debemos hacerlo. El enfado justificado pues es natural, pero Salomón nos dice que simplemente es ingenuo sorprenderse. Ingenuo. Porque, porque hay altísimos niveles, y el corazón del hombre siempre pues va a tender a, pues, a realizar actos de injusticia. En los buenos tiempos, el pueblo ve al gobierno como su protector, y en los malos tiempos, el pueblo mira al gobierno como su salvador. Y los fracasos de los gobiernos son nada más que fracasos de los hombres. Entonces, haciendo esa reflexión, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿por qué deberíamos esperar que el gobierno sea diferente a otros segmentos de la sociedad, siendo que todos están poblados y supervisados por pecadores? No esperemos algo diferente. Solamente cuando una persona es renovada, cambiada por el poder del Espíritu Santo, y pues pueda mantenerse firme también en las cosas del Señor, podríamos pues esperar que sea un gobierno guiado netamente por el Señor, y que se mantenga pues firme en cuanto a las decisiones en favor de los demás, para servir a los demás y no servirse de los demás. Cualquiera que ponga pues sus esperanzas en el gobierno, con toda certeza será decepcionado, con todas. Y eso no significa, pues por si acaso, que dejemos de apreciar las cosas justas que el gobierno hace. Simplemente expresa que nuestra última esperanza para la protección y salvación está en un Dios que nunca decepciona. Nuestra confianza no debe estar en el gobierno, sino en Dios. El autor ruso Alekar Solzhenitsyn dice
La línea que divide el bien y el mal no pasa por estados, ni entre clases, ni tampoco entre partidos políticos, sino directamente por cada corazón humano. El gobierno, mi querido hermano, no es nada más que seres humanos reunidos para un propósito particular. A veces toman buenas decisiones y a veces toman malas decisiones, pero están hechos por hombres. Y hasta que el corazón del hombre no sea renovado y transformado por el poder del Espíritu Santo, pues siempre debemos estar esperando altísimos niveles de corrupción, de injusticia y de explotación. Por otro lado, debemos mirar a los gobiernos, pero como si fuese un espejo, como nos miremos nosotros mismos, porque eso nos va a ayudar también a poder cambiar y poder ayudar y contribuir también al gobierno. Si sientes que, por ejemplo, el gobierno debería estar haciendo un mejor trabajo en favor del pueblo, entonces yo creo que tú lo puedes aplicar a tu vida y decir, ¿y qué tal tú el trabajo que vienes realizando en tu propia vida? ¿Qué tal es el trabajo que tú estás viendo en tu propia vida? Estamos mirando cómo el gobierno no hace las cosas correctas. Entonces yo te pregunto, ¿y tú cuánto tú estás haciendo cosas incorrectas? Estás viendo de que el gobierno no son íntegros y en vez también deberíamos preguntarnos nosotros qué tan íntegros somos. El gobierno no utiliza bien los recursos y el tiempo. ¿Y tú cómo utilizas tu tiempo y los recursos? ¿Verdad? Entonces eso también, si nosotros cambiamos, también nosotros ayudaremos a cambiar a nuestro país y sobre todo la gobernabilidad también, porque si tú vas ayudando a ser un hombre íntegro y también vas trasladando esa integridad a tus hijos y tus hijos pues también van a estar transmitiendo hacia los demás. Pero hay un cambio que empieza en nosotros, un cambio que empieza pues en nosotros para poder impactar la sociedad. ¿Qué hacer entonces ante esta situación de injusticias, a veces de corrupción? Y decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y a veces nos olvidamos de la providencia de Dios. Alguien definió a la providencia de Dios como la mano de Dios detrás de los titulares. El predicador Talmage dijo una vez, los déspotas pueden planear y los ejércitos pueden marchar y los congresos de las naciones pueden pensar que están ajustando todos los asuntos del mundo, pero los poderosos de la tierra no son solo el polvo de las ruedas del carruaje de la providencia de Dios. Entendamos bien esto. Dios, mi querido hermano, gobierna sobre la tierra y el mar. Guía el curso de la historia hacia los fines que Él ha determinado. E incluso el presidente de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, admitió esto cuando él dijo, mientras más vivo, más pruebas convincentes veo de esa verdad. ¿Y cuál es esa verdad? De que Dios gobierna los asuntos de los hombres. Eso dijo Benjamin Franklin. Entonces, viene la corrupción, viene la injusticia, viene la explotación y te puedes sentir decepcionado, pero sabes, Dios tiene el control de eso. David se refirió a la providencia de Dios cuando él escribió en el Salmo 22-28 y dijo, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Por otro lado, también Salomón en el libro de Proverbios nos dice en Proverbios 8, el capítulo 15 y 16,
Para mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir la Biblia aquí? La Biblia pues nos asegura que Dios tiene el control de todo. No podemos ni debemos esperar pues que el gobierno sea la corte más grande de apelación y de confianza. No, mi querido hermano. Cada rey de este mundo sirve por la voluntad de Dios. Y a propósito, también, pues el Señor gobierna su voluntad a través de tus decisiones. Nuestro Dios tiene el control de todo. ¿Por qué tú piensas que de repente la autoridad de Dios termina en el palacio del gobierno? No, Él tiene el total control de todo. Tiene el control de las injusticias, tiene el control de la explotación, tiene el control de la corrupción. Y todo lo lleva a un determinado fin. A veces no lo comprendemos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? ¿Cómo actuar ante esta situación? Entonces, en primer lugar, nuestra respuesta pues a la esfera política y gubernamental debe ser nuestra confianza en la soberanía de Dios, del Dios Todopoderoso. Si tú tienes claro eso y tú estás indicando o estás seguro de que Dios tiene el control y que dentro de su soberanía está gobernando, te aseguro que podrás dormir mejor. Segundo, también debemos orar por nuestros funcionarios y por nuestras autoridades. En Primera de Timoteo, en el capítulo 2, los versos del 1 al 2 dice, exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, ante esta situación, deberíamos preguntarnos, ¿cuán a menudo de repente estamos orando por nuestro presidente? ¿Cuán a menudo estamos orando por los legisladores, por los gobernadores, por los alcaldes, por los miembros del Consejo Municipal, etcétera, etcétera? Son autoridades puestas por Dios. Y como seres humanos de carne y hueso, pues están propensos a qué cosa, a caer en la injusticia, en la corrupción, en la explotación. Deberíamos estar orando continuamente por ellos. Es más, las escrituras nos indican que debemos hacerlo. Debemos orar continuamente por ellos. Por otro lado, también en tercer lugar, ¿qué debemos hacer? Pues debemos ser buenos ciudadanos. El apóstol Pedro nos dice eso. Es más, en realidad lo que nos está diciendo es que debemos ser ciudadanos excelentes. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, los versos 13 y 14 nos dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y la alabanza de los que hacen bien. Entonces debemos someternos a las autoridades. Entonces debemos obedecer a nuestras autoridades. Obedezcamos pues a nuestras autoridades con lealtad, sabiendo que cuando nosotros le servimos a Él, servimos a nuestro Dios. Una ordenanza que implanta o que da pues el municipio, supongamos, es una ley que tenemos que cumplir. Y muchos de repente nos hemos vuelto hasta escépticos con respecto a nuestras leyes, ¿no?
y también en cuanto a nuestros deberes, en cuanto a ellas. No los queremos hacer y implantamos nuestros propios raciocinios, pero la escritura es muy clara. Debemos someternos y obedecer a nuestras autoridades. Cuarto lugar también, ¿qué podemos hacer? Y debemos adoptar una posición a favor del Señor cuando el gobierno claramente pues desafía a Dios. Pedro y Juan vivieron esa situación cuando fueron retados por las autoridades y les ordenaron no predicar en el nombre de Jesús. Y ellos respondieron en Hechos 4, 19, 20. Y dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, en cualquier situación en la que el gobierno pues esté en contra de las leyes de Dios, pues ahí sí tenemos que inclinarnos hacia la ley de Dios, ¿no? Uh, Hoy, por ejemplo, vemos de que el gobierno ha suspendido pues las reuniones o han suspendido los cultos, creo que se van a reiniciar ya de repente, si Dios lo permite, en el mes de noviembre, uh, de repente o diciembre, eh, y estaremos gozosos en hacerlo. Pero el hecho de que que hayan suspendido los cultos, no es porque el gobierno se haya prohibido la predicación del Evangelio, sino lo está haciendo por asuntos de salud pública. No están en contra de las normas de Dios. Y mientras ello suceda, pues nosotros debemos someternos a nuestras autoridades. Pues debemos obedecerlas, debemos seguir las instrucciones que ellos están siguiendo, que están dando para combatir o para poder enfrentar esta pandemia. Obedezcamos a nuestras autoridades, más bien cuando hayan leyes que vayan en contra pues de las leyes de Dios, pues ahí tenemos que tomar posición frente al Señor, igual como lo hicieron pues Pedro y Juan. Es preferible, es importante nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque el cielo en la tierra pues no puede estar establecido pues en las urnas de las votaciones, sino solo en el corazón de los hombres. Un día, mi querido hermano, vamos a ver descender a la nueva Jerusalén y al final habrá un solo gobernante ante el cual nos vamos a postrar sin necesidad pues de intermediarios. Un solo partido al que servir sin necesidad de debate o disensión, un Señor, una sola fe, un bautismo para el mundo que siempre ha sido nuestro destino, como sus divinos contribuyentes. Entonces, reflexionemos un poco sobre todo lo que hemos conversado en esta noche. A pesar de la corrupción en la burocracia, es mejor tener un gobierno organizado, es mejor tener un rey, es mejor tener un presidente en un país para que no exista anarquía. No nos olvidemos lo que dice el último versículo del libro de Jueces. Y ahí pues podemos visualizar claramente lo que pasó en esa época en el pueblo de Israel. Dice que no había rey y que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Entonces, pues
debemos reflexionar que a pesar de la corrupción que existe, pues en la burocracia, es mejor tener un gobierno o tener un presidente, un rey, antes que exista la anarquía. Unos falsos o faltos de ética pueden aprovecharse pues de las prácticas corruptas. Unos cuantos, pero mi querido hermano, todos se benefician cuando haya cuando hay una autoridad organizada. Por eso es mejor tener pues un presidente, un rey. Sabemos que va a haber corrupción, pero al menos no va a haber anarquía. Lo ideal es tener un gobierno que es tanto honesto como eficaz, pero siendo el corazón humano como es el deseo por la ganancia deshonesta estará siempre presente. Termino diciéndote lo siguiente: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esa es una verdad en el cual pues nos está diciendo Salomón después de haber investigado, pues después de haber visitado este sitio en donde se reunían pues se reunían las personas para ver la administración del gobierno. Entonces, mi querido hermano, con todo lo que hoy hemos aprendido, sabemos que los niveles de injusticia, de corrupción, siempre van a existir. No debemos asombrarnos, porque el corazón del hombre siempre es perverso. Y sobre todo cuando hay dinero, ¿no?, y poder, pues el corazón del hombre siempre se va a desviar. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Orar por nuestras autoridades, tener nuestra confianza absolutamente en Dios, en la providencia de Dios. Dios tiene el control de todo, ¿no? También, pues, debemos siempre estar atentos a las diferentes normas que dicta el gobierno, ¿no? Para siempre pues, estar siempre en favor de nuestro Dios. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también, pues, debemos ser ciudadanos excelentes. Debemos también obedecer a nuestras autoridades, porque cuando servimos a Él, pues servimos a nuestro Dios. Solamente cuando hayan normas que estén en contra de las leyes divinas, entonces sí, pues debemos identificarnos con la posición de nuestro Dios, porque debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero mientras no sucede ello, sometámonos a nuestras autoridades. Siempre nuestra confianza en Dios. Bien, mi querido hermano, vamos a orar. Padre Santo, Señor, hoy nuevamente sale a la luz la situación o cómo es el corazón del hombre. El corazón del hombre siempre es inclinado, Señor. El Jeremías nos dice que el corazón es engañoso y perverso. Señor, pues cuando se hablan de esferas del gobierno, pues se habla de poder, se habla de dinero, y muchas veces el corazón del hombre se desvía. Por eso son las injusticias, por eso por eso es la corrupción, por eso es la explotación. Y no debemos sorprendernos de ello, Señor, porque siempre va a pasar. Por eso, Señor, nuestra confianza tiene que estar puesta en ti. Sabemos que tú tienes el control de todo
Tenemos que tener nuestra confianza en la provisión, en tu soberanía. Tenemos que tener nuestra confianza, Señor, en tu provisión. Sabemos que tú, Señor, pues las cosas que suceden tú lo permites y tú conduces todo a un propósito. Así, Señor, reposaremos y descansaremos. Y debemos estar orando continuamente por nuestras autoridades, Señor. Eso es una práctica que no lo hacemos. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús te pido de que haya más conciencia en la iglesia y que oremos por las autoridades. Que las obedezcamos también, Señor. Señor, muchas veces tratamos de nosotros mismos, pues, criticarlos y querer desobedecer algunas instrucciones. Pero ese es el fiel reflejo también de cómo es nuestra relación contigo, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que realmente seamos verdaderos ciudadanos, excelentes ciudadanos, que pues mostremos que tú vives en nosotros y que nosotros estamos pues obedeciendo con el propósito fundamental de que ellos entiendan que existe un Dios que pues gobierna todo y que tú estableces autoridades, que tú pones y quitas autoridades y que las cosas que nos suceden, Señor, pues van a un propósito que tú ya lo planificaste, que no lo entendemos, pero al mismo tiempo esto nos obliga pues a seguir sirviéndolos, porque cuando servimos a las autoridades te servimos a ti, Señor. Que podamos ser ciudadanos excelentes, Padre Santo. Señor, danos siempre también el coraje y la valentía para poder, Señor, estar a tu favor cuando haya leyes que también se levanten o que se dicten en contra de tus principios. Ayúdanos siempre, Señor, danos el coraje y la valentía, así como Pedro y Juan tuvieron y les dijeron pues a todas las autoridades que no podían callar, no podían dejar de predicar lo que habían visto y oído. Así también, Señor, te pedimos que trabajes con nosotros en esa valentía y ese coraje en el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bien, hermanos, vemos cómo este libro de Eclesiastés nos va hablando en diferentes áreas de nuestra vida. Te invito a que podamos nuevamente seguir con estos estudios el próximo viernes. Que Dios te bendiga.